Buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga en donde quiera que estén, en sus casas, en sus salas, en sus habitaciones. La mayoría estamos en casa, dadas las circunstancias, ¿verdad? Una manera de cuarentena que fueron las medidas que se tomaron a nivel prácticamente mundial para contener este asunto pandémico que nos sorprendió a todos y nos tomó por sorpresa, nos sacudió tanto al pueblo de Dios como al mundo entero. Y de esto, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Sin embargo, esta noche yo quiero hacerle una pregunta, o sea, allá donde está. ¿Tu Dios te pudo salvar? ¿Tu Dios pudo hacer algo por ti? ¿Viste la mano de Dios hasta el momento en esta situación? ¿Viste a Dios trabajar? ¿Te diste cuenta que Dios trabaja de maneras sumamente sorprendentes para todos y que nos sorprenden porque normalmente esperamos que Dios actúe en función de lo que a nosotros nos beneficia, pero solemos perder de vista que Él en su soberanía siempre actúa en función de lo que a nosotros nos hace crecer en fe. Y es que en momentos como este por el que el mundo está pasando es donde la iglesia debe entender y entrar en razón de que somos ese ente catalizador entre Dios y el mundo para poder entregar buenas noticias, no solo las malas noticias que corren por las redes, que corren en los noticiarios. Y no podemos restarle mérito a lo que está sucediendo, es importante, este asunto es muy grande. Sin embargo, ¿dónde están las buenas noticias? Alguien tiene que dar buenas noticias de todo este asunto. Quiero compartir con usted hoy, y que me acompañe ahí donde usted está, al libro de Daniel, en su capítulo 6. Y si nos ubicamos un poquito en la historia que vamos a compartir a continuación, que es, por supuesto, por ser bíblica, 100% real y verídica y comprobable, entendemos que Daniel no se encuentra en Israel. Daniel se encuentra en un país extranjero. Acaba de terminar el reinado de un rey, valga la redundancia, llamado Nabucodonosor. Y ahora entramos con otro rey. Por supuesto, los intereses políticos cambian, varían de la entrega de un poder a la toma del otro. Hay intereses gananciales de por medio y esto se ve desde tiempos anteriorísimos. Esto siempre ha pasado. David se encuentra en ese momento en medio de una nación 100% pagana. No creen ni aman a Dios como Él lo ama y como Él lo conoce. Hay deidades aquí. Es un país de ascendencia idólatra. Es un país alejado totalmente de Dios. Un país babilónico. Ahí se encuentra Daniel. Y de esto quiero extraer un primer pensamiento que yo quiero transmitirle y que usted le quede sembrado en su corazón. Un primer principio. Nunca nos vamos a encontrar en nuestro hogar hasta que nos encontremos allá en el cielo, mis hermanos. Porque bien lo dijo Pablo y lo registró, aquí solamente somos ciudadanos extranjeros y advenedizos. Esta no es nuestra patria. Jesús dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que significa que usted y yo no vamos a poder decir hogar, dulce hogar, hasta que estemos en el cielo con nuestro Señor Jesús compartiendo las bodas del Cordero y seguidamente todo lo que el Apocalipsis nos narra que va a suceder y luego nuestro reino con Jesucristo. Así que nunca nos vamos a encontrar en el lugar que es nuestro por pertenencia. Estamos caminando hacia Él, pero todavía no estamos allá. Es exactamente lo mismo que está viviendo Daniel. Daniel es un hijo de Dios en medio de una nación, en medio de un mundo totalmente contrario a sus principios, contrario a lo que él cree, contrario a lo que él profesa. El rey que en ese momento ha tomado el poder, trata de hacer, por así decirlo, una jerarquía.
El rey Belsasar dice, voy a tomar de entre todos los hombres sátrapas, es decir, gobernantes, y a su vez de entre esos gobernantes voy a sacar 3. De entre esos 3, Daniel es al que él quería y al que él tenía la intención de darle el poder supremo después del rey Belsasar. El que seguiría sería Daniel por su capacidad. Dice la Biblia que en Daniel operaba un espíritu superior, lo que lo hacía resaltar de en medio de toda la gente que estaba a las órdenes del rey. Y aquí tenemos un segundo principio. No solo nos vamos a encontrar, igual que Daniel, en medio de una ciudad, en medio de un mundo al que no pertenecemos realmente, en el que estamos de paso. Un mundo que nos obliga, que nos empuja lejos de la presencia de Dios. Y aquí entendemos que Daniel siempre se mantuvo en el camino correcto. Al punto, dice la Biblia, que en Daniel operaba un espíritu superior. Es exactamente lo que opera en nosotros como iglesia. Quiero redimir el tiempo con eso que le quiero decir. Para nosotros no es un secreto que somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y cualquiera que nos escuche hablar, pues le parecerá una locura. Y está bien, tienen todo el derecho de ponernos y de sojuzgar nuestra posición, porque igual que nosotros juzgamos el error del mundo, así el mundo nos juzga a nosotros como si fuésemos nosotros los que caemos en el error. Al final todo esto, la ventaja y la victoria se la va a llevar la palabra de Dios, porque que tantos hijos de Dios alrededor del mundo, porque somos millones y millones alrededor del mundo, no creo que estemos todos equivocados, que estemos todos locos. Porque en medio de los hijos de Dios hay gente muy preparada. Hay gente muy, muy preparada. Hay gente trabajadora, gente que lleva una vida normal como cualquiera, con la diferencia que somos hijos de Dios. Entonces, no es posible que se pueda estar equivocando. El evangelio sí funciona, Dios nunca se equivocó. La palabra sí funciona, y es tanto que funciona que durante siglos ha habido persecución para con la palabra de Dios no nos llegue, y aún así ese libro todavía permanece aquí, interpretado, traducido, escrito y llevado a las imprentas en infinidad de lenguas. Y aquí está. Entonces, si la palabra de Dios nos lo está diciendo, es porque es así. Número uno, nos vamos a encontrar en medio de una sociedad, de un mundo al que no pertenecemos, y sin embargo estamos en medio de. Y al igual que Daniel, en medio de ese mundo, le repito, dice la Biblia que en él operaba un espíritu superior. Los otros gobernadores, recordemos, eran 2 a la par de él, tenían sed de poder, tenían hambre, querían buscar la manera de perjudicar a Daniel, y no se les ocurrió otra forma que comprometiendo su fe, porque Daniel era totalmente intachable, tenía un estilo de vida correcto, él era íntegro en todo lo que hacía, lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía eran exactamente la misma cosa, y es eso lo que la Biblia pide de nosotros. No podemos decirnos hijos de Dios mostrando lo diferente, no podemos confesarnos cristianos mostrando totalmente lo diferente, porque lo que logramos con esto es desvalorizar ante el mundo y desacreditar ante el mundo el evangelio, porque entonces el mundo no va a decir es que ese cristiano falló y cayó, el mundo no va a decir es que ese cristiano no ha madurado todavía, pero eso lo es, el mundo va a decir todos los cristianos son así. Entonces, partiendo desde este punto de vista, entendemos que si en Daniel opera un espíritu superior es porque Dios le había dotado de un espíritu superior, de la capacidad de poder resaltar en medio de una multitud tan grande de gente pagana que adoraba, que servía, que buscaba vivir a sus placeres, a sus anchas, adorando a sus dioses, a sus deidades. ¿Qué tanto se parece a nosotros, no? Estamos exactamente viviendo lo mismo que vivió Daniel en su momento. Ahora, dice la Biblia y nos registra que estos hombres, como no encontraron cómo perjudicarlo, entonces vinieron ante el rey Belsasar y le dijeron esto. Pon atención. ¿Qué te parece, rey Belsasar, si promulgas un edicto y que ese edicto funcione así? En el lapso de 30 días, ponga atención al dato, en el lapso de 30 días que ningún hombre dentro de este reino adore, ni le rinda pleitesía ni culto a ningún dios y a ningún rey, a menos que sean nuestros dioses y tú como rey. En ningún momento el rey Belsasar, que tenía en alguna estima a Daniel, porque la Biblia me dice desde el principio en el capítulo 6, en sus primeros versos, que en la intención del rey Belsasar era poner a Daniel por sobre todos ellos.
todavía no lo había hecho, estaba la intención de hacerlo. Como los demás conocían las intenciones del rey, buscaron perjudicarle, no encontraron cómo, así que comprometieron su fe y se idearon una estrategia, se idearon un plan. Amada iglesia, Satanás está ideando un plan y una estrategia para venir a contraatacar y para venir a poner en entredicho y para venir a quitar la credibilidad nuestra en cuanto a nuestra fe. Y es exactamente lo que estamos viendo hoy en día que pasa. Si estos hombres hubieran llegado con el rey a decirle, mira, y como queremos que nos quites a David de encima porque este es demasiado recto, este hombre adora a Dios y no nos funciona aquí, entonces promulga un edicto para que entonces durante esos 30 días nadie adore a ninguna deidad ni te rinda pleitesía a ti como rey. Entonces, para que como Daniel tiene la costumbre de hacerlo, entonces ahí vamos a tener cómo acusarle y tú le vas a mandar preso. No lo iban a hacer, no lo hicieron así. Buscaron una estrategia, un plan. Satanás opera exactamente de la misma manera. Él opera con una estrategia y opera con un plan. Si esto lo buscamos, una referencia paralela a esto en el Nuevo Testamento, encontraríamos que dice que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Entonces Satanás tiene ideado una estrategia y un plan y coacciona el corazón de los grandes, coacciona el corazón de los que están en eminencia, coacciona a aquellos que están a su servicio, aunque algunos de ellos tengan empatía con los hijos de Dios. Porque el hecho de que el rey Belsasar tuviera empatía y tuviera en estima a Daniel no significaba que el rey Belsasar era cristiano. El mismo Nabucodonosor no lo era. Recordemos que Daniel tuvo la oportunidad de ver a un rey irse y a otro llegar. Él vio a Nabucodonosor. En algún momento la Biblia nos registra que el rey Nabucodonosor dijo lo siguiente en el capítulo 3. Dijo esto: conviene que yo declare las señales y prodigios que Jehová Dios ha hecho conmigo. Él no dijo Jehová mi Dios, él dijo Jehová Dios. El Dios de Daniel hizo algo muy grande conmigo y yo lo voy a contar. Pero eso no significa que el hecho de que fuera simpatizante con lo que Daniel profesaba y creía, esto no significa que él estaba en total acuerdo y que por supuesto Dios iba a ser su Dios, porque no lo fue así. Igual con rey Belsasar. Entonces le repito, en lugar de que Belsasar fuera un creyente, era alguien que simpatizaba con un creyente, porque veía en Daniel algo que no veía en ninguno de sus hombres. Daniel se salía de lo normal, él no entraba en el mismo marco, él no se prestaba para el juego, él no se prestaba para la misma corriente de pensamiento. Había algo que operaba en Daniel, por supuesto. Hoy entendemos por las escrituras que se llama el Espíritu Santo. Esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante viene del Espíritu Santo. Esa ayuda, ese sostén viene del Espíritu Santo y nos hace resaltar, buscar que la gente diga, en ellos hay algo diferente. Dice la Biblia que el rey no lo pensó, simplemente firmó el edicto y se publicó. Daniel escucha el edicto y entra a su casa. Qué interesante. Buscan la manera de que todos entren en sus casas. Daniel lo hace exactamente así. Porque si había alguien aparte de Daniel que buscaba adorar a Dios, lo iba a hacer en lo oculto, donde nadie lo viera, para no comprometer su fe. Con Daniel tenemos todo lo contrario. Dice la Biblia que él, donde escuchó el edicto real, entró a su casa, abrió las puertas de las ventanas, las abrió de par en par, y allí se postró a adorar a Dios y lo hacía 3 veces al día. Adoraba a Dios 3 veces al día en lo interno de su casa, con las puertas de sus ventanas abiertas de par en par. Y la Biblia me da un dato interesante. Dice como él solía hacerlo. Quiero extraer de esto algo importante. En medio de esta cuarentena que a nivel mundial se está buscando aplicar, quiero decirte, ¿tenías tú por costumbre adorar a Dios en tu casa? ¿O lo estás haciendo ahora por el tema de la cuarentena? Porque aquí tenemos que sacar 2 enseñanzas. Número 1, que cuando algo se vuelve parte nuestra, lo vamos a aplicar en cualquier circunstancia. Si el evangelio nos ha cambiado como nosotros decimos que nos ha cambiado, si la Biblia ha hecho en nosotros lo que nosotros decimos que la Biblia ha hecho, quiere decir que es porque lo practicamos. Lo que significa que si lo practicamos,
ya esa práctica se volvió parte de nuestra cultura de vida. Y el Evangelio llega hasta ahí. Así que si usted está buscando al Señor solo por ahora que es la cuarentena, usted nos estará diciendo y le estará diciendo a Dios que después de la cuarentena usted ya no la va a buscar. O cabe la posibilidad de que este tema de cuarentena y de separación social a la que estamos sometidos por este tema que ya todos conocemos, puede ser que nos traiga un fruto, un rédito, y que eso se sume a la costumbre de buscar a Dios que ya traíamos y ahora aprovechemos este tiempo para buscarle más, no para escondernos y no para que la gente nos vea. Daniel no tuvo miedo que lo vieran. Él no le tuvo miedo a la firma ni al edicto de un rey, porque sabe la consecuencia del quebrantar esta ley que había sido recién firmada y que había entrado en vigor en el mismo momento que el rey puso su firma, era que cualquiera que era encontrado en este error iba a ser echado al foso de los leones. Vea cómo la vida le cambió exactamente en un día a Daniel. Lo tomó por sorpresa, por decirlo de alguna manera. Todo sucedió muy rápido. No tienen cómo acusarle, se levantan en la mañana, maquinan, se van donde el rey firma y él se va para su casa, abre las puertas, adora al Señor y ellos dicen, aquí está lo que nosotros necesitamos para poder acusarle. Se van con el rey Belsasar y le dicen, Señor, necesitamos que traigas a cuentas a Daniel porque resulta que tú firmaste un edicto y ese edicto no lo puedes quebrantar. Porque una vez que un rey firma un edicto conforme a las leyes de Media y de Persia, recuerden que estamos hablando de una nación pagana, Babilonia. Entonces entiende, no puedo hacer nada. Y dice la Biblia que cuando el rey supo que Daniel había sido el primero al que había alcanzado el rigor de este edicto, él se sintió mal. A él le pesó. Y tuvo horas de horas intentando la manera de salvar a Daniel, mas no lo pudo hacer. Él era rey, tenía que cumplir lo que había dicho. Vea cómo se va apareciendo y cómo esta historia nos va enfrascando a todos exactamente en una situación como la que estamos viviendo, que viene a causar un daño colateral, si se puede así decir. Y quiero leer para usted, por favor, acá. Entonces, el verso 16. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel. Él necesitaba encontrarse con él. Él necesitaba verlos a los ojos, darle una explicación de lo que había pasado. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó. Escuche esto, qué increíble. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persa, que ningún dicho u ordenanza que el rey firme puede ser abogado. Ellos estaban ceñidos, como decimos nosotros, estaban ensañados con hacer pedazos a Daniel. No les ofendía a Daniel como persona. Les ofendía que Daniel adorara a Dios. Al mundo no le ofende que nosotros compremos, que nosotros caminemos, que el Hijo de Dios estudie, que el Hijo de Dios tenga. Al hombre le ofende que el Hijo de Dios dé signos visibles, dé muestras tangibles, de fruto de ser un hijo de Dios. Bien apunta al Nuevo Testamento Juan, donde dice, por su fruto los conoceréis. El fruto de Daniel lo puso en evidencia ante el mundo y esto comprometió su vida y a él no le importó. Él sabía que si en el momento en que abriera las puertas y adorara a Dios a pesar del edicto real, él estaba firmando su sentencia a muerte y no le importó. Le importaba más su Dios. Le importaba más encontrarse 3 veces al día con su Dios en su casa para adorar. No porque habían firmado un edicto. Daniel no se sintió, no abrió las puertas, se arrodilló y dijo, Señor, Padre, guárdame de este edicto. Yo necesito, cúbreme, protégeme, por favor. No, él le adoró. La Biblia no me dice que pidió protección. La Biblia no me dice que hizo cadena de oración para que Dios le protegiera. Él sabía quién era su Dios. Él no necesitaba orar por la protección de Dios. Él ya había visto a Dios actuar en su vida.
Él había visto a Dios manifestado como pocas personas en el mundo han visto a Dios manifestado. Y sabe, me interesa y quiero llegar a esto. Dice, luego el rey se fue al palacio, se acostó en ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. La noche más larga que pudo haber pasado un rey fue la noche en que supo que por una firma de él habían llevado a su mejor amigo, que era un buen hombre, que era un hijo de Dios, a un foso de leones. Él se imaginaba al otro día la tragedia, ver a Daniel despedazado y sentir ese dolor. Vamos, el rey había aprendido a apreciar al Hijo de Dios. Daniel había encontrado gracia ante los ojos del poderoso rey. Me interesa un dato que hay aquí y quiero compartirlo con usted. Cuando el rey se despide de Daniel, dice la Biblia que el rey le dijo, yo no pude salvarte. Así que tu Dios te libre. El rey entendió que lo que él no pudo hacer, lo podía hacer el Dios aquel al que Daniel adoraba. No había otra. No había opción. Para Daniel las opciones se agotaron en ese momento, y para muchos hijos de Dios alrededor del mundo tal vez las opciones se habrán agotado en ese momento, porque se prevé una catástrofe a nivel mundial dado todo este asunto que está pasando, y la gente no logra entender que de aquí no nos puede sacar nadie adelante a menos que sea Dios. Y sin embargo estamos viendo profecías cumplirse desde tiempos antes. Vemos presidentes parados en sus curules dando conferencias de prensa ante sus países respectivos y decirles, estamos perdidos, no podemos hacer nada, solo Dios puede ayudarnos. Y hoy puedo mencionar naciones. Y yo le invito a que usted vaya a los registros, entre al internet, al YouTube, a todas estas serie de plataformas que tenemos, e indague respecto a presidentes y naciones y reyes que han tenido que declarar que solo Dios les puede sacar de esta situación. Cuando meses atrás el debate era ¿legalizamos o no legalizamos? Cuando meses atrás el tema era la ideología de género. Cuando meses atrás el tema era permitimos que pase o que no pase, los casamos, no los casamos, que aborten o que no aborten, ¿qué hacemos? Ahora el mundo entendió que hay algo que trasciende y que hay algo que ni los más ricos y poderosos pueden sustentar, pueden sostener, y es que Dios es el único que puede sacar adelante a una persona, a una familia, a una sociedad, a una nación, al mundo. Y aquí estamos viendo en ese momento una encrucijada, estamos viendo un frente a frente, un careo entre un rey pagano que sabe que tiene en alta estima a un hombre que ama a Dios, y en este momento este rey está viendo la realidad y está entendiendo que ahora él no puede hacer nada por el creyente, por el Hijo de Dios. El mundo en ese momento está reconociendo que nadie puede hacer nada por el hombre, pero los que somos hijos de Dios sabemos reconocer que de esta sí vamos a salir, porque no es la primera vez que nos vemos en persecución, no es la primera vez que nos vemos con nuestra fe puesta a prueba, no es la primera vez. Vino el tema del aborto, vino el tema de la igualdad de género, vino el COVID-19, vendrán muchas cosas más, y la iglesia siempre sabrá salir adelante, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y dígame a esto. Quiero leer para usted más. Y quiero retroceder un poquito. Permítame. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librar. Voy por el verso 16. Por el verso, 16.
15, perdón. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u orden que el rey firme podrá ser abrogado. Dice el verso 16: entonces el rey mandó, le trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y así se despidió un rey pagano de un hijo de Dios. El rey pensó que no lo iba a volver más, que no lo iba a volver a ver más. El hijo de Dios va con solo la confianza de que es un hijo de Dios. Y de que si tiene que entrar a una cueva con leones, va a entrar, pero no va a entrar solo. Esta no sería la primera ni la última ocasión en que Daniel se viera confrontado y lograra ver a Dios trabajar. Escucha lo que dice el verso 20, verso 19. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Recuerde que después de que el rey se despide, la Biblia dice que el rey no pudo dormir. No llevaron música para calmarle. No había manera de que el rey se consolara. La Biblia me dice que el rey, siendo un hombre pagano, se acostó en ayuno. Iglesia, escuchemos. Fue en ayuno a dormirse. Dejó de comer, se le fue el sueño. El rey pagano estaba preocupado por el Hijo de Dios. Mientras que el Hijo de Dios tiene solo una cosa en mente. A mí la Biblia no me dice que estaba pensando Daniel, pero nosotros podemos entender que estaba pensando Daniel. Daniel pudo haber estado pensando: bueno, yo no voy a negar a mi Señor por este asunto. Dios me trajo aquí, Dios sabrá sacarme. Y podemos suponer muchísimas, y podemos sacar muchas otras conjeturas de lo que estaba pensando David, pero la Biblia no nos dice que estaba pensando precisamente en ese momento. Pero sí me dice que después de esa noche tan larga, tan triste, el rey se despierta, se va apresuradamente al foso de los leones. Póngame atención. Dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Escuche qué palabra. No se lo dijo como: Daniel, ¿verdad que estás bien? Qué bien que Dios te salvó. Se lo dijo con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente. Él estaba triste. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te pudo librar de los leones. Recuerda mi pregunta al comenzar este tema. ¿Tu Dios pudo salvarte? El rey despide a David y le dice a Daniel, y le dice: Daniel, que el Dios a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Pasa una noche terrible, una madrugada nefasta. Se levanta en la mañana, sale apresuradamente hacia donde está el foso de los leones, grita con una voz desesperada, llama con una voz triste y le dice: Daniel, hijo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿pudo librarte de los leones? Y viene la pregunta para ti que me estás escuchando. Tú que me estás viendo, tú que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, tú que eres una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, Iglesia de Cristo, el Dios al que le sirves, el Dios al que profesas como tu Dios, el Dios que te da promesas interminables en la Biblia de protección, de ayuda para ti, para tu familia, ¿te pudo salvar de esta pandemia? ¿Te pudo salvar de aquella vida de pecado que llevaste?
te pudo librar de la destrucción que Satanás tenía planeada para ti? Yo estoy seguro que sí. Porque la Biblia nunca miente. Porque es la palabra de Dios. ¿Tu Dios pudo salvarte? La pregunta que muchos están haciendo ahora es, ¿pudiste salir adelante siendo que tus recursos no son tantos? ¿Pudiste comer, pudiste vestir, tuviste todo lo necesario en medio de toda esta situación de crisis y de cuarentena? Hay muchos que estarán deseando que a los hijos de Dios les vaya mal en todo esto y que no les alcance para pagar su renta, que no se alcance para pagar sus comidas, sus medicinas, a los que están afectados de salud, que no puedan sacar adelante a sus hijos, porque el mundo desea que nosotros, los hijos de Dios, nos veamos en entredicho. Entonces nos preguntarán, ¿tu Dios pudo salvarte? Y podremos decir, sí, nuestro Dios nos sacó adelante. Nos montaron persecución, porque Satanás siempre ha tenido persecución contra la iglesia, pero salimos adelante. Y dice la Biblia que Daniel responde de donde está y le dice, Rey, claro que mi Dios pudo salvarme. Tanto es así que mandó a su ángel, y su ángel cerró la boca de los leones, y aquí estoy. Lo sacan y no tiene un solo rasguño. Del foso de los leones salió ileso el Hijo del Dios viviente. ¿Tu Dios pudo salvarte? ¿Cuál será la respuesta que le vas a dar al mundo después de esto? ¿Cuál va a ser la ofrenda de alabanza y la adoración que vas a llevar a tu iglesia cuando podamos reunirnos felizmente después de toda esta situación? ¿Cuál será el gesto que vas a llevar? ¿Un corazón agradecido? ¿Un corazón con una respuesta? Si te preguntan, ¿tu Dios pudo salvarte? ¿Qué vas a responder? Que el Señor les bendiga. Un abrazo.